Buenos días, mi grupo está conformado por Laura Ávila, Diana Melo, Andrés Ramírez y quien les habla Yurani Bustos, y les vamos a hablar acerca de los ensayos clínicos. Vamos a comenzar definiendo qué es un ensayo clínico. Entonces, un ensayo clínico, desde el punto de vista legal y ético, es cualquier investigación realizada en seres humanos. Esto con el objetivo de garantizar la eficacia y seguridad de un tratamiento, ya sea de un fármaco o de una intervención como tal. Esto se realiza siempre en pacientes y se hace de forma aleatorizada. Por otro lado, también encontramos la definición legal del ensayo clínico con medicamentos. Entonces tenemos la Ley 25 de 1990 del medicamento y el Decreto 223 del 2004, por el cual se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. En su artículo 2 nos define que es toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos o efectos farmacodinámicos. Esto con el fin de detectar las reacciones adversas en el organismo y también estudiar su absorción, su distribución en el metabolismo y la excreción de uno o varios medicamentos con el fin de determinar su seguridad y su eficacia. Aspectos importantes de un ensayo clínico. Estos son estudios experimentales, se lleva a cabo en seres humanos, es asignados al azar. Estos son randomizados y no randomizados. Los randomizados es que el paciente es asignado aleatoriamente, se utiliza para probar la eficacia de innovación terapéutica siempre y cuando la patología o el fármaco que se está estudiando lo permita. Este tiene ventajas. Sus ventajas es que se reducen los sesgos y su desventaja es que el investigador considera que no es ético poder elegir el tratamiento más acorde a la patología que presenta el paciente. Los no randomizados, el paciente es elegido. El investigador sabe qué tratamiento recibirá el paciente, por lo tanto, él puede elegir si entra o no entra al estudio. Se reducen los costos y la aceptación del tratamiento tanto por parte del investigador como por parte del usuario. Estos serán grupos de investigación con un objetivo en especial. Debe ser idealmente doble ciego, se llevará a cabo una muestra, la utilización en un grupo de control y la utilización en un grupo experimental. Los ensayos clínicos, de acuerdo a sus objetivos, se clasifican en explicativos y pragmáticos. En los explicativos intentan demostrar la eficacia en el ser humano previo al experimento del fármaco en animales. Tiene como objetivo mirar los efectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, su dosis respuesta, eficacia y seguridad. En los pragmáticos evalúa el efecto en condiciones lo más parecidas a la práctica habitual y sus objetivos serán la efectividad, eficacia y tolerancia. Estos objetivos deben ser evaluados durante el desarrollo clínico del fármaco, por lo que las agencias reguladoras encargadas de su aprobación y registro lo han dividido en 4 fases. En la fase número 1 y 2 vemos los ensayos clínicos explicativos y en la 3 y 4 los ensayos clínicos pragmáticos. Aquí vemos las fases un poco más representativas, en donde en la fase de preclínicos se refiere a lo que ya anteriormente mencioné, que son estudios previos testeados en animales, donde miran su toxicidad o test biológicos, para que estos se puedan realizar en humanos. Se tiene en cuenta que estas son fases más no pasos. Esto quiere decir que al realizar la fase 1 con un número pequeño de participantes, si ésta tiene los resultados esperados y eficaces, ya se pasa a la fase 2 y así consecutivo con la fase 3 y 4. En la fase 1 vamos a mirar la eficacia del tratamiento
este es el primer paso en la investigación en una sustancia o medicamento para ser aplicada en el hombre. Se dice que esta es una fase de terreno experimental ya que mira sus efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos. Aquí se va a determinar también la vía de administración, mira su seguridad y tolerancia del producto en sujetos sanos o en algunos casos en pacientes. El objetivo principal de esta fase va a ser hallar la mayor información posible con la mínima exposición. Una de las características principales de esta fase es que son ensayos abiertos, no aleatorios y no comparativos. En esta fase se suelen realizar en pacientes que presenten alguna patología y con un número limitado de participantes. Acá ya crecen más participantes que la fase anterior, se encuentra entre 100 y 1000 participantes. En esta fase se va a determinar la mejor dosificación, que es básicamente para conseguir el mejor perfil de riesgo-beneficio de los fármacos. Esta fase se subdivide en dos subfases, que va a ser la 2A y la 2B. Dentro de la 2A se ve un estudio piloto realizado en pocos pacientes con criterios de inclusión y exclusión más estrictos. Y en la 2B evalúa la eficacia y la seguridad en un mayor número de pacientes. Las principales características de esta fase va a ser que son controlados y su asignación del tratamiento va a ser de manera aleatoria. En la fase 3, o también llamada fase comparativa, se busca evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento. En ella participa entre un promedio de 1000 y 3000 participantes que son asignados de forma aleatorizada y se busca comparar el tratamiento nuevo con el tratamiento antiguo. Y para ello se dividen en dos grupos. En un grupo se le suministra el tratamiento a investigar y al grupo control el tratamiento antiguo. Y una vez determinada la eficacia terapéutica, será enviada a las autoridades reguladoras para así ser aprobada. Y ya por último, en la fase 4, o también llamada fase de la observación, se efectúa un seguimiento tras la comercialización de un fármaco para asegurar la seguridad y la efectividad del fármaco en pacientes tratados en la investigación. Acá ya es aprobado el tratamiento. Ensayo clínico según la relación con el investigador y los centros hospitalarios. Este se da por medio de dos estudios, los unicéntricos. Entonces los estudios unicéntricos son realizados por un solo investigador o un solo equipo de investigadores. Son rápidos y fáciles, se realiza en un número pequeño de pacientes, se aplica en terapia sin fármacos y científicamente no es viable. Estudio multicéntrico. Estos son realizados por varios investigadores o varios grupos de investigación. Se estudia en varias personas en un corto tiempo, es confiable, mejorando el tratamiento de la enfermedad estudiada. El diseño, el desarrollo y la interpretación de resultados es estándar. Variables de medida. Estas variables son utilizadas para valorar o medir los sucesos observados en un ensayo clínico. Estas variables cuentan con dos aspectos muy importantes, la claridad y la validez, haciendo que en la conclusión de los hallazgos no se presenten sesgos. Estas variables presentan tres muy importantes. La variable principal es la que mejor refleja el objetivo de estudio, ya sea del fármaco o de la intervención a estudiar. A partir de esta se calcula el tamaño de la muestra. También se presenta acá la variable secundaria. Esta variable responde a otras preguntas adicionando una información muy válida para el estudio. Y esta puede generar una nueva hipótesis. Y por último, se presenta la variable intermedia.
Esta es útil cuando no se puede medir el evento clínico de mayor interés. Por lo tanto, su objetivo es intermedio. Esta se emplea para diagnosticar enfermedades o para evaluar la respuesta de algún tratamiento. Bueno, para continuar con la explicación, encontramos los ensayos clínicos según su metodología. Bueno, aquí encontramos una comparación entre los ensayos no controlados y los controlados. Encontramos que los no controlados son ensayos que en donde no realizan una comparación con un grupo control o grupo testigo. Entendemos por grupo control como un conjunto de pacientes que reciben un tratamiento estándar, bien sea placebo, fármaco ya conocido o simplemente una intervención, pero que en ningún caso van a recibir un fármaco este grupo. Estos estudios son importantes ya que pues van a brindar una experiencia en la mejor utilización, en este caso por ejemplo de un fármaco. Vamos a evidenciar que van a arrojar datos como los efectos secundarios que va a tener este fármaco. Por otro lado encontramos los estudios controlados, que a diferencia de los no controlados, estos sí van a tener una comparación estadística válida entre los resultados obtenidos. Aquí vamos a identificar que al menos dos de los grupos de los pacientes van a estar, como por así decirlo, sanos, no enfermos. Esto con respecto al grupo control. Vamos a encontrar que el control se va a realizar al azar y para poder evaluar la eficiencia y la seguridad, se usa para evaluar la eficiencia y la seguridad en una intervención terapéutica. Esto con respecto a los estudios controlados y no controlados. Estos se van a subdividir en los estudios abiertos o no ciegos, los ciegos, los dobles ciegos y los triples ciegos. Vamos a encontrar que el estudio abierto o no ciego, como lo vemos aquí en este cuadro, eh, va, lo van a conocer qué tipo de tratamiento o intervención médica se va asignado tanto la persona, tanto el paciente como el investigador, como el analista de esos resultados. Estos estudios se caracterizan porque son más fáciles de realizar que los otros estudios. Los investigadores pueden sentirse más cómodos a la hora de tomar decisiones. Em, También se caracterizan porque el paciente va a saber lo que va a recibir en el tratamiento. Esto de una manera puede ser beneficioso desde un punto psicológico, pero por otro punto puede ser también desfavorable, ya que pues al conocer todo el tratamiento que se le va a realizar, puede influir no solo en la cooperación del paciente con el estudio, sino también en la respuesta que va a tener este frente al tratamiento que se le va a realizar, frente a lo que se esté buscando en el estudio. Encontramos el estudio simple ciego, en donde el sujeto o el paciente va a desconocer el grupo de tratamiento al que se le ha asignado o lo que se le va a realizar. Esto con el fin de neutralizar el efecto placebo que va a tener este estudio. Van a resultar tanto más fáciles en su organización, en la monitorización y en ocasiones, dependiendo del fármaco para el tratamiento que se le va a realizar. Por otro lado encontramos el ensayo clínico doble ciego. En este el sujeto o el paciente como el investigador van a desconocer la asignación de los grupos de tratamiento o lo que se le va a realizar. El único que va a, por así decir, saber lo que se va a realizar va a ser el analista de los diferentes datos. Con este también lo que se busca es tratar de neutralizar el efecto placebo y la subjetibilidad del observador. Esto teniendo en cuenta que la patología que se vaya a evaluar con el diferente estudio va a afectar su viabilidad. La viabilidad depende de la enfermedad. Se considera una característica de este estudio es que es de mucha complejidad a la hora de la preparación y la organización.
Ya para finalizar, encontramos el estudio triple ciego. Este se caracteriza ya que ni el investigador, ni el paciente, ni el evaluador del diferente análisis conocen la intervención que se está realizando a este paciente. Esto con el fin de neutralizar el efecto placebo y la subjetividad del observador y del evaluador. En este estudio, el monitor va a tener una responsabilidad ética de asegurar la eficacia del proceso que se esté buscando con este tratamiento. Se va a seguir un protocolo sin saber, digamos, las respuestas que va a tener, dependiendo, un ejemplo, del fármaco que se le va a suplir al paciente. Este triplicigo tiene unas cualidades tanto éticas como de viabilidad, de prevención de sesgo y de avenencia. En la parte ética encontramos que el doble ciego de los diferentes estudios, según su metodología, el doble ciego no va a tener ningún daño o riesgo indebido para el paciente. Con respecto a la viabilidad, para algunos tratamientos puede ser totalmente imposible diseñar un ensayo doble ciego, dependiendo, digamos, lo que se vaya a estudiar o de lo que trata el estudio. Esto con lo que anteriormente mencionaba, dependiendo la patología. Dependiendo la patología, va a haber un sesgo en las diferentes variables. La prevención del sesgo. Esto, digamos, al comprobar la influencia que puede tener el sesgo en el estudio que no es ciego, por otro lado encontramos la avenencia. Este se, se superpone solamente al estudio simple ciego, en donde lo que se busca es reducir el factor de sesgo que tenga el estudio. Un ejemplo puede ser, digamos, en los estudios donde el paciente evalúa su propia respuesta, como en los estudios en los que se busca el alivio del dolor. Si me hago entender, el paciente va a evaluarse, entonces se va a intentar de reducir ese sesgo. Complementando lo que dijo mi compañero Andrés, acá se destaca el ensayo clínico controlado. Este es el mejor método para demostrar la eficacia de un nuevo fármaco en el tratamiento de una nueva enfermedad. Acá se hacen situaciones de comparación dentro de la fase 2 y 3. Se tiene en cuenta un tratamiento farmacológico inactivo o inactivo que se va a denominar placebo. Se tienen en cuenta el grupo experimental y el grupo control, que son los dos grupos a comparar. Dentro del grupo control es el que se le va a administrar el tratamiento farmacológico. Este tiene ventajas como permitir la eficacia y seguridad absoluta del fármaco, demostrar la diferencia entre varios tratamientos, y estos son más eficientes por lo que hay menor sesgo en sus resultados. Dentro de sus desventajas tenemos la ausencia de la información comparativa, menor duración del estudio y problemas éticos que entrañan. De acuerdo con lo anterior, se implementan estrategias para evitar la violación de los principios éticos de la investigación clínica. Se respeta el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento. Los sujetos deben tener una información previa acerca de las consecuencias del tratamiento. Se limita la duración del ensayo a un periodo inferior al considerado, esto con el fin de evitar daños reversibles en la persona. Y establecer criterio de retirada del paciente por falta de eficacia. Para el análisis de resultados se tienen en cuenta a todos los pacientes a los cuales se les realizó la intervención y que fueron asignados en un comienzo de forma aleatoria. Entre ellas se incluye el número limitado de sujetos expuestos a la intervención evaluada antes de que el tratamiento esté disponible en el mercado.
Esto con una corta duración de los tratamientos, la escasa validez externa de los resultados y la falta de intervención en determinadas poblaciones. El título del artículo que elegimos es Terapia de relajación con imagen guiada en relación a la ansiedad preoperatoria, ensayo clínico. La fecha de publicación es el 29 de noviembre del 2018. El objetivo del artículo es evaluar el efecto de la terapia de relajación con imagen guiada, la ansiedad, estado y cortisol en el preoperatorio inmediato en paciente sometida a cirugía bariátrica por biolaparoscopia. El método de estudio de este artículo es triple ciego realizado en un hospital de enseñanza de gran porte. Se asignaron al azar 24 pacientes para ser sometidos a la cirugía bariátrica por biolaparoscopia. 12 se encontraban en un grupo de control y los otros 12 en un grupo experimental. La ansiedad como estado fue evaluada por el inventario de ansiedad de rasgos y estado. Y los niveles de cortisol sanguíneo fueron dosificados antes y después de la aplicación de la intervención del cuidado estándar. Los resultados de este artículo fueron que el grupo experimental presentó una reducción estadísticamente significativa de las puntuaciones de ansiedad como estado, así como los niveles de cortisol después de la intervención. Ya por último encontramos las referencias y muchas gracias por la atención prestada.